Es un placer presentar este estudio titulado La ética de la forma, Francisco Ayala y la responsabilidad del intelectual en el exilio. Mi nombre es José María Moreno Rangel, soy investigador y doctorando en la UNED. Lo que me gustaría proponerles hoy es una reflexión sobre la escritura de Francisco Ayala, pero quiero que la miremos de una forma distinta, no como un simple refugio tras la derrota histórica de la Guerra Civil, sino como una herramienta de resistencia moral pura. Cuando pensamos en 1939, pensamos en el colapso. Ayala se ve obligado a marcharse, a rehacer su vida en el exilio americano. Pero me interesa que nos detengamos en un detalle que a veces pasamos por alto. El exilio no es solo cambiar de país. Para un escritor como él, supuso algo mucho más duro, la pérdida de su lector. De repente, el lector español está silenciado o disperso, y Ayala se queda sin ese otro a quien dirigirse. Ante una situación de desarraigo tan radical, lo más humano habría sido caer en la nostalgia o escribir desde la melancolía. Sin embargo, en Ayala ocurre algo fascinante. Su respuesta no es el lamento, sino una exigencia extrema consigo mismo. Es aquí donde surge el concepto que vertebra mi trabajo, la ética de la forma. La clave de este proceso está en entender cómo el exilio actúa en él como un catalizador de la lucidez. Ayala convierte el rigor de su lenguaje en una forma de responsabilidad. Para él, mantener la dignidad de la frase y la precisión del pensamiento es la única manera de resistir en un mundo que ha perdido todas sus referencias morales. Para profundizar en este planteamiento, es vital detenerse en ese momento de fractura que supuso el exilio de 1939. Para Ayala, este episodio no fue solo un trauma personal o biográfico, fue ante todo un cambio radical en su manera de entender la responsabilidad del intelectual. Ayala comprendió algo que resulta esencial. Cuando las instituciones caen y la política fracasa, lo que se pierde también es la confianza en la palabra racional. Por eso, su compromiso deja de ser la lucha ideológica directa para convertirse en algo más profundo, una labor de rescate del idioma. Se dio cuenta de que si el mundo se había vuelto irracional, el deber del escritor era lograr que al menos el lenguaje conservara su lógica y su peso. Es muy reveladora la situación que vive durante su etapa en América. Es lo que podemos llamar una soledad creadora. Ayala escribe sabiendo que su interlocutor natural, el lector español, está al otro lado del océano y además tiene prohibido leerlo. Lo asombroso es que esa falta de público no lo arrastra a la melancolía, al contrario, lo libera. Al no tener que responder ante las exigencias de un mercado o de una moda, Ayala se vuelve el crítico más severo de su propia expresión. Empieza a exigirse una precisión absoluta, simplemente porque el lenguaje es el único territorio que todavía puede controlar frente al caos exterior. Y es aquí donde llegamos al corazón de mi propuesta, la ética de la forma. Para Ayala, escribir con exactitud no es un capricho estético. En un tiempo lleno de ruidos y de propaganda, mantener la claridad del pensamiento a través de una frase impecable es su manera de ser honesto. Su escritura se mantiene ahí, firme, nítida y resistente, como un auténtico acto de juicio frente al desorden de su tiempo. Para entrar en la metodología de este trabajo, debemos partir de una premisa. El estilo en Ayala no es un objeto de estudio aislado, sino una decisión moral. Mi enfoque aquí es interdisciplinar. Busco establecer un vínculo estrecho entre la historia de las ideas y la estilística. No analizo la forma por un mero interés estético, sino porque en Ayala la palabra funciona como un síntoma de la salud de una sociedad. A través de esta metodología observamos cómo la degradación de la palabra es en realidad el origen de la corrupción política. Ayala nos enseña que cuando el lenguaje se vacía de sentido, las instituciones terminan por desmoronarse. Por eso, en mi investigación, el análisis de texto se convierte en el estudio
de un espacio de resistencia. Lo que propongo es observar el paso del compromiso a la técnica. En los años 30, el compromiso se entendía como agitación. En el exilio de Ayala, el compromiso se refugia en la precisión técnica. He querido analizar cómo su hiperconciencia técnica, esa vigilancia casi obsesiva sobre cada adjetivo y cada coma, no es una evasión de la realidad. Al contrario, es una forma de higiene mental. Al estudiar su sintaxis, lo que estamos estudiando es su ética. En esta investigación trato de demostrar que mantener el orden en el lenguaje es la última frontera para proteger la dignidad humana. Por eso mi análisis se detiene en la frase de Ayala como si fuera un monumento a la claridad frente a una historia que, en aquel momento, se había vuelto completamente irracional. Al entrar en la obra narrativa de Ayala, uno se da cuenta de que esa ética de la forma que mencionaba antes no es una teoría vacía, es una manera práctica de mirar la realidad. Es aquí donde quiero que nos detengamos en un concepto que define toda su poética, la prosa clínica. ¿Y qué es exactamente la prosa clínica? Para Ayala, escribir es actuar como un cirujano. No es que sea un autor frío o que no le importe el dolor humano. Es que entiende que para entender la raíz del mal o de la destrucción, el escritor no puede perderse en la emoción. Debe mostrar los hechos con una claridad absoluta, sin adornos que nos nublen la vista. En sus novelas como Muertes de perro o El fondo del vaso, vemos que la escritura esquiva cualquier retórica exagerada. Ayala prefiere el distanciamiento irónico, y me gustaría dejar claro que esta ironía no es una burla, es más bien un antídoto contra el sentimentalismo que a veces invade la literatura del exilio. La ironía es su escudo, le permite retratar la bajeza humana y los abusos del poder sin dejarse arrastrar por ellos, manteniendo siempre la cabeza fría y la mirada limpia. Pero lo más importante de este estilo es que lo que genera en quien escucha o lee una enorme responsabilidad. En las historias de Ayala no hay héroes que nos digan qué pensar, ni moralejas masticadas. Él nos obliga a nosotros a ejercer nuestro propio juicio crítico. Para Ayala, respetar al lector es no darle todo hecho, es confiar en nuestra inteligencia para que seamos nosotros quienes reconstruyamos el sentido moral de la historia. En definitiva, su estilo es un acto de confianza y de respeto. Es un recordatorio de que, frente al ruido de la manipulación, mantener la precisión de las palabras es, en el fondo, nuestra única forma de libertad. Al llegar a este punto, hay una conclusión que sobresale por encima de todas. Para Francisco Ayala, la forma nunca fue un adorno, sino la última línea de defensa de la integridad humana. En un siglo XX devastado por la quiebra del orden, su escritura se convirtió en un refugio moral. Ayala no buscó consuelo en la nostalgia ni en la queja estéril por lo perdido tras el exilio. Su respuesta fue mucho más exigente. Fue el rigor. Escribir con claridad se convirtió en su moda de resistencia. Es su manera de decirnos que cuando todo lo demás falla, las instituciones, la política o la justicia, solo nos queda la dignidad del pensamiento expresada a través de la palabra exacta. Este es, quizá, el punto más innovador de su legado, como el compromiso del exiliado se desplaza desde el activismo político hacia una vigilancia absoluta del lenguaje. Ayala comprendió antes que nadie que la corrupción de una sociedad siempre empieza por la corrupción de sus palabras. Por eso, su prosa no es solo literatura, es un acto de higiene mental contra la manipulación y la mentira. Hoy, su lucidez sigue más vigente que nunca. Ayala no nos ofrece soluciones mágicas ni finales felices. Nos ofrece un método de supervivencia intelectual. Nos invita a desconfiar de lo confuso y a entender que mantener la exactitud de nuestro lenguaje es la última frontera de nuestra libertad. Porque, en definitiva, mientras seamos capaces de honrar la realidad con precisión, seguiremos siendo dueños de nuestro propio juicio
frente a cualquier forma de barbarie. Para terminar, quería compartir con ustedes el motor de esta investigación. Lo que he intentado en todo momento es unir los dos mundos de Ayala, sus novelas y sus ideas sobre el poder. No como dos cosas separadas que se estudian en un libro, sino como una sola preocupación que él tuvo durante toda su vida. Al final, lo que Ayala nos enseña es que la literatura y la política se encuentran en un mismo punto, en la necesidad de entender qué nos hace el poder y cómo podemos protegernos de él. Y la respuesta que él nos da es tan sencilla como poderosa. Hay que usar la cabeza y hay que cuidar las palabras. Escribir con claridad, ser precisos y no dejarse llevar por el ruido no es solo una cuestión de estilo, es sobre todo una responsabilidad. Ayala nos demuestra que incluso en los peores momentos el lenguaje es nuestro refugio. Es lo que nos permite seguir pensando por nuestra cuenta y juzgando lo que vemos sin que nadie nos diga cómo tenemos que sentir. Ha sido un placer compartir este tiempo y estas reflexiones. Espero que este recorrido por la obra de Ayala nos ayude a ver la escritura de otra manera, no solo como un arte, sino como una herramienta para ser más libres. Muchas gracias.